Soberano Dios, te damos gracias en esta hermosa noche por permitirnos una vez más estar en tu presencia para compartir de tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesucristo te pedimos que ilumines, oh Señor, nuestro intelecto para comprender las sagradas escrituras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a leer con el hermano Reinaldo el primer versículo. ¿Qué es lo que dice San Juan 5:39? Que ya lo sabemos de memoria. Luego vamos a estar leyendo entonces segunda Timoteo 2:15 y vamos a estar haciendo énfasis en la palabra de Dios, pero sobre todo en profundizar en ella y cómo darle buen uso. Ya hemos visto figuras literarias, hemos visto uh, el contexto, el método gramático histórico, hemos ahondado bastante en la parte hermenéutica y exegética de cómo examinar la palabra del Señor. Y hoy vamos a centrarnos en recorrer la palabra del Señor haciendo precisamente buen uso de la interpretación a través de los métodos que ya hemos visto antes. Hay algunas líneas que debemos observar es eh, cómo pudiéramos nosotros hacer una interpretación correcta sin hacer especulación. Hoy vamos a centrarnos en ello. ¿Cómo hacer una interpretación correcta sin hacer una especulación? La temática de hoy. Bien, leamos entonces San Juan 5:39, hermano Reinaldo. Dios les bendiga a todos. Dice Amén. San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, amén. Gracias, hermano. Hermano Carlos Pedrosa. Amén, amén. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 15, dice de la siguiente manera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios les bendiga a todos. Amén. Gracias, hermano Carlos. Eh, Sabemos que los que estamos acá, algunos dirigen ya un grupo de cristianos, esto en el campo del ministerial, de pastorado, y en el mismo pastorado se ejercen otros cargos como de obispo, ¿no? Los obispos son ancianos, los que dirigen a otros que también dirigen grupos pequeños. Tenemos el liderato local, es decir, los líderes que están dentro de una iglesia en supervisión de un pastor. Aquí vienen los aspectos importantes. Es que sabemos que el conocimiento es relevante e importante para una administración más efectiva. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda, pero el apóstol Pablo decía que no se pusiese a dirigir a un neófito, es una persona nueva que no tuviera experiencia, porque de alguna manera pudiera caer en tentaciones y se presentan muchos problemas en la falta de experiencia. De ahí que entonces uno puede estar muy ungido, tener mucho tiempo en la iglesia, pero si carece de los conocimientos para desarrollar dicha labor, no será tan efectivo como si antes se hubiese capacitado. Hemos mencionado en muchas de las lecciones que Osea nos dice que el pueblo se destruye por la falta de conocimiento. El proverbista menciona que cuanto más sabio es el predicador, más enseña sabiduría al pueblo. Entonces, la capacitación que estamos adquiriendo a través de este diplomado es que encontramos herramientas que nos van a ayudar a ser más efectivos. Uno, en nuestro liderato. Dos, mejorar nuestra relación con Dios. Y tres, obviamente, tener esa tranquilidad de que estamos usando bien la palabra de verdad, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Como hoy vamos a mirar cómo hacer esas interpretaciones
sin caer en especulaciones. Primero hay que definir los términos. ¿Qué sería una especulación? ¿No? Carolina Blandón, ¿me estás escuchando? Ya hermano Carlos Pedrosa me dijo que me está escuchando, el hermano Reinaldo también. No sé si me está escuchando Carolina Blandón, que en su momento también va a estar leyendo la palabra. Amén. Déjeme saber con una manito arriba porque vamos a hacer la clase de hoy interactiva. Gloria al Señor. ¿Qué sería caer en especulaciones? ¿O qué sería la especulación? No sé si el hermano Reinaldo conoce el término de especulación. Bueno, para mí especular es, con respecto a la palabra de Dios, sería suponer bajo mi propio criterio que el texto está diciendo algo, sin Ujú. tener una base firme, sin haber mirado un contexto de lo que hemos aprendido, un contexto cultural, un contexto histórico, sin Ajá. mirar a quién se le está diciendo. Estoy especulando bajo mi opinión, que el texto está diciendo esto o aquello. Amén. Amén. Mi hermano Reinaldo, excelente respuesta. Le pregunto, sin ser tan nosotros pues críticos, naturalmente a través de los años se ha hecho especulaciones dentro de la iglesia con respecto a la interpretación de la palabra del Señor. ¿Usted cree que se han hecho especulaciones? Sí, hermano, sí. Amén. Amén. Así es. Mire, hay pasajes de la escritura que sea un líder, un pastor, un hermano, lo observa desde sus sentimientos. ¿Sabía que mucha gente interpreta la Biblia desde sus sentimientos? Desde su propio radicalismo. Cuando una persona es radical en ciertas áreas, ve los versículos desde las emociones radicales que tiene. No sé si me hago entender. Si hay alguna duda, me dicen. Voy a explicar un poco. Voy a explicar un poco qué significa interpretar desde mis propias emociones y mi propio radicalismo, ¿no? Ejemplo, un ejemplo. Eh, a veces hay versículos, aquí el hermano Carlos estaba fuera de la clase, pero ya entró. Un ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice, pero la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces un hermano toma la interpretación de que no hay que estudiar tanto a nivel secular o académico, porque el Espíritu Santo nos va a enseñar todo. Y aunque mucha gente le explica algo distinto, esta persona se radica en que Dios le enseña todo y toma ese versículo como base. Vamos ahora a centrarnos en otro verso, Lucas 24:45. Mano Reinaldo, nuevamente. Lucas 24, 45. 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Interactuemos con usted, hermano Reinaldo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia dentro del canon? 66. 66. Cuando el escritor menciona esta palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, ¿refería a todo el compendio de los 66 libros o solamente una parte? Es la pregunta. Mm, todo. Para mí Bien, es todo. bien. Entonces aquí donde lo que les empecé a explicar de la temática de hoy que se llama observar el texto desde mi especulación, ¿no? Aquí en este caso hice este ejemplo solamente para que mire que a veces se hace eso, pero es por el desconocimiento.
Usted dice se refiere al todo y todos pudiéramos decir que se refería a todas las escrituras, pero sencillamente se refiere al Antiguo Testamento. Si quiere, anótelo. Solo al Antiguo Porque Testamento. ¿Ah? por el contexto que viene del 44. No, no, no. Sencillamente que uno ubica el contexto histórico, es que los apóstoles todavía no han escrito porque Claro. Jesús ni siquiera ha mandado el Espíritu Santo, mi hermano. Sí, Ajá. claro, claro. Ya vamos a empezar a explicar un poquito eso porque mucha gente está haciendo esto, ¿no? Por el desconocimiento de la exégesis, lo que se llama el contexto gramático histórico. Por eso pensé en esta temática de hoy y vamos a ir poniendo ejemplos que nos pasa a todos, nos pasó. Por ejemplo, San Juan 5:39 que usted leyó ahorita. San Juan 5:39, que son los pasajes pues muy importantes. Léalo otra vez, hermano Reinaldo. Dice, escudriñar las escrituras. Amén. Vuelve otra vez la palabra escudriñar las escrituras. Ahí todos decimos que se refería al compendio de los 66, pero es que Sí, no claro. estaban escritos los 27, ni siquiera se había empezado a escribir ni el primero del Nuevo Testamento. Ahí está. Entonces, en un lector desprevenido que no conoce de contexto histórico, entonces dice, se refería a toda la Biblia y se cierra y discute. E incluso un pastor puede enseñar esto desde el púlpito y quien diga que no, ese puede caer en disciplina. ¿Entiende? Y puede estar contradiciendo al pastor y pues contradecir al pastor o al líder es un error gravísimo. Pero cuando ya se adquiere conocimiento, la problemática es que usted se vuelve crítico o no traga entero. Pero el conocimiento hay que saberlo expresar dependiendo del contexto, porque Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vamos con el hermano Carlos Pedroso, ¿me está escuchando? Amén, Señor, le escucho. Amén. Bueno, estábamos hablando de que la temática hoy tiene que ver con observar el texto desde una interpretación correcta y no especular, ¿no? Y pues ahorita hicimos el ejemplo de que cuando dice el texto, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Muchas personas, sea en diferentes rangos o que cumplen roles en la iglesia, creen que se refiere al compendio de los 66 libros y solamente se refería al Antiguo Testamento. Entonces ahí se hace especulación. Ponemos las bases porque solamente refería a los 36 libros. Leemos más, perdón, a los 39 libros. Vamos a leer más atrás un poquito. Lucas 24:42. Hermano Carlos Perosa, léalo. Lucas 24:42. Sí, Lucas 24:42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Sí. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. La premisa más importante ahora para ir observando la Biblia es que tanto Jesús como los apóstoles hicieron uso del Antiguo Testamento en sus predicaciones iniciales. Voy a repetirles eso. Los apóstoles hicieron uso del Antiguo Testamento en sus predicaciones iniciales. Ellos fueron a través de su predicación y el desarrollo de su liderato, se fue forjando el Nuevo Testamento. ¿Ok? Se fue forjando el Nuevo Testamento.
tanto los evangelios como las cartas tenían o tuvieron un propósito y unos destinatarios. Si quieren, apunten eso porque vamos a tener una lección para todo ello. Tanto los evangelios como, bueno, aquí va a quedar grabado, tanto los evangelios como las cartas tuvieron un propósito por el cual se escribieron y también los destinatarios tenían una visión. Todo eso vamos a sacar lecciones para cada uno de ellos, tanto para los evangelios como las cartas. Por eso cuando nosotros empezamos a abordar las cartas, los evangelios, ya lo hacemos ya lo vamos haciendo con lupa. Ya no hablamos por hablar como en otro tiempo, sino que ya decimos, esto es así y esto es así. Vamos a poner ejemplos de que tanto Jesús como los apóstoles tomaron el Antiguo Testamento como base a su predicación inicial. Y vamos a mirar, el hermano tenía un verso, el hermano Reinaldo tenía un versículo, hermano Reinaldo. No, no, señor, ya es ayer. Ya, bueno, vamos entonces a leer con usted mismo Lucas 10, perdón, 1 Corintios 10, 5 y 6. Y el hermano Carlos Pedrosa va a leer Corintios 10, versículo 10 y 11. Empezamos. Me toca Corintios Primera que de Cor- primero o segunda. Estamos hablando de 1 Corintios. Ok. Ajá, hermano, adelante, hermano Reinaldo. Corintios 10, 10, 5 y 6 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ajá. Entonces, si usted nota, ¿están citando el Antiguo Testamento aquí o no? Sí, claro. Entonces, la base de o sea, uno le pregunta, ¿y qué Biblia usaban los apóstoles para predicar? Pues los pergaminos del Antiguo Testamento. Ahí está el verso. Ahí está el verso. Vamos a observar otro versículo, 10:10, hermano Carlos. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ujú. Y Verso estas 6. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Vamos observando entonces la línea explicativa, ¿no? Lo que estamos hablando. Los apóstoles en su predicación están usando ¿qué, hermano Carlos? Los pergaminos del Antiguo Testamento. Porque no tenían ¿qué? No tenían otra base bíblica. Amén, estamos. Pregunten, en este momento estamos en esta área. Amén, Pregunten amén. si alguna duda. Ajá. Amén. ¿Quién me estaba hablando? No, hasta el momento todo está claro, mi pastor, hasta el momento. Sí, señor. Amén. Se da cuenta ahora sí que si usted pregunta, hermano, la gente por este desconocimiento de lo que estamos estudiando, estaría haciendo especulaciones en sus predicaciones a la hora de interpretar la palabra de Dios. ¿Usted qué dice ahora que está observando esto? Hermano Lo que, Carlos. amén. Lo que pasa, mi pastor, es que cuando se es falto de conocimiento o no se tiene, más bien, vamos a expresar esta palabra que creo que es como mejor, Ujú. cuando no se tiene el suficiente conocimiento, ¿no? Entonces se empieza a especular. De ahí donde vienen las especulaciones, cuando no se tiene conocimiento acerca de dicho tema. Entonces es mejor uno en debates, es mejor uno, si no conoce el tema, uno decir, mijo, otro día hablamos o programemos una cita y estudiar bien el tema y no poner a especular de nada. Yo aquí Amén. por lo general a veces acá en la congregación, que por la gracia de Dios pastoreo, hacemos cultos de preguntas y respuestas. Cada mes Amén. estamos haciendo cultos de preguntas y respuestas. A veces los creyentes tienen interrogantes, ¿no? Y damos ese espacio para ellos.
Entonces, a Amén. veces hacen unas preguntas que yo digo, bueno, esa pregunta, el próximo culto de preguntas y respuestas se la respondo. Porque no Amén. puedo ponerme ahí a especular ni estar sacando conjeturas de donde no las hay, ¿no? Entonces, mejor uno investiga, es lo mejor. Y esto, para eso estamos estudiando, ¿no? Creo que de alguna manera nos ha servido bastante, porque nos ayuda a ser investigativo. Empieza a desarrollarse ese espíritu investigativo que todo ser humano tiene, pero que no logramos todos a desarrollarlo. Amén, 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 hermano Carlos, así es, así es. Gloria a Dios. Gracias por su aporte, mi hermano. Hermano Reinaldo, A también lo escuchamos. mí lo que me parece realmente peligroso, y cierro comillas con el término peligroso, con el Amén. respeto de los ministros que tengo aquí en la sala, es que cuando sucede lo que el hermano Carlos nos comenta de que no hay ese espíritu de investigar, sino que yo supongo que el texto dice y doy mi opinión, como pastor, a veces lo convierten en una doctrina. Ajá. Eso es peligroso. Sí, Este señor. tema, Maximiliano, al comienzo, es que la letra mata. Ajá. Desde un púlpito, los pastores eran capaces de decir, no, es que no hay que estudiar, no hay que prepararse, que el Espíritu Santo nos revela. Entonces, eso en la mentalidad de los muchachos, de los jóvenes, perjudicó muchísimo el avance de la obra. ¿Por qué? ¿Qué Amén. sucede? Los muchachos no estudiaban, no, porque la universidad, ¿para qué? Si se pierden, si eso no, el estudio secular no sirve, no. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que la iglesia necesita profesionales, necesita gente preparada en todas las áreas para poder desempeñarse y poder desarrollarse. Entonces, los Amén. muchachos de antes no estudiaban precisamente porque el pastor decía, es que no hay que estudiar porque la palabra de Dios dice esto. Una especulación del texto. Amén. Así es. Gracias, hermano Reinaldo. Así es. Miren que pienso yo que ahora que ustedes están abordando esta temática, algunos dicen, Dios mío, ¿por qué no hay más gente de mi iglesia estudiando aquí? O incluso alguien diría, ¿por qué no todos los ministros están estudiando esto? Porque fíjese, sería mucho más efectiva la palabra del Señor en su desarrollo a través de los ministros. Sí, mírenle, por ejemplo, eh, lo que va a pasar es que hay ministros que se van a desarrollar más. Esto es como, fíjese que el ministerio del apóstol San Pablo de alguna manera fue como un poco más visual que el ministerio de los otros apóstoles, aunque tenían mucho poder. Si vemos a Pedro, Juan tenían mucho poder, pero el ministerio de Pablo es mucho más visual y recordamos más a Pablo, tanto no por los milagros, porque sí los hizo, sino por la orientación y estructura que le da a la iglesia que aún a nosotros nos sirve para aplicarlo a la administración de la iglesia en la actualidad. Entonces uno dice, oye, la capacitación es relevante en un pastor, en un líder, porque le da un giro a la iglesia mucho más brillante que una persona que no esté capacitado en una área como la que estamos hablando. Hermano Carlos. Amén, amén. Gracias, mi pastor. Sí, no, y lo que iba a decir era que, referente a lo que usted dice, ¿por qué? Eh, Sí. esto a mí me da como cosa, ¿no? Uno aquí como que me pasa lo de que uno se lamenta por otro, Ajá. porque la verdad uno ve esto tan interesante, tan bueno para el crecimiento, ¿no? Muy personal y también en el campo ministerial, uno que es ministro por la gracia de Dios. Amén. Entonces uno ha invitado amigos, a pastores. Cuando usted me dio el flyer, se lo mandé Sí, a amigos. Y sí. aquí, y allá, hasta de otra organización, hasta de la IPUD y todo. Ajá. Y, ¿Y por qué? Porque yo les veo como que quieren. Dije, pero, Sí. pero ustedes quieren, pero no quieren invertir. Eso hay que invertir en el conocimiento. Toca invertir, hermano. Eso Ajá. lo aprendimos de usted, hermano Maxi, cuando usted venía acá a la costa, acá a Cartagena. Y Amén. entonces, hermano, uno le dice hasta colegas, compañeros pastores, y la verdad que uno, ¿y cómo? ¿Y cómo? Y entonces después estamos anhelando.
y queriendo puestos de arriba. Sí, 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 señor. Sí, señor. Eso es complicado. Entonces van a decir, es que es una rosca. No, no se trata de una rosca. Ujú. Entonces fíjate que al estudiar esto también uno va comprendiendo muchas cosas. Que no Amén. se trata de que caiga rosca y que por cara bonita, no. Es que, hermano, conforme a la capacidad, si nosotros miramos hasta el mismo Señor, a uno dio cuánto talento, le dio 5, al otro le dio Ujú. 3 y al otro le dio uno solo. Y uno dice, pero ¿y por qué? Que el Señor hace acepción de personas. No, Él no hace acepción de personas, pero sí hace excepciones. Pero esas excepciones vienen porque Dios va mirando la capacidad de cada quien. Este tiene tal capacidad, vamos a darle. Sí, Entonces señor. es importante, ahí es donde radica la importancia del estudio, hermano. Wow, sí, señor. Mire, el cuadro que usted pinta es hermosísimo porque lo que usted acabó de decir, la gente que no tiene esta perspectiva dice es una rosca, no me tienen en cuenta. Pero es que hay momentos que aunque se quiera, puede ser un hijo. Mire, yo tengo un hijo que ya cumplió 18 años y yo tengo lugares donde tengo que mandar un pastor, pero el hijo mío no cumple los requisitos ni el llamamiento para estar en ese lugar, en un lugar. E incluso uno pudiera decir, qué bendición fuera que mi hijo estuviera ahí para como decimos, esta nivelación o ayuda que se le da a un pastor, pues que la lleve el hijo de uno que ha estado aquí en la obra trabajando, pero no se puede porque no cumple los requisitos ni está capacitado para desarrollar. Entonces alguien dirá, no, pero el pastor Maximiliano está ayudando a tal pastor y a su propio hijo, ¿por qué no lo pone ahí? Porque, como usted dijo, no está en la capacidad. Todo el que no sabe va a decir, es una injusticia. No, usted no entiende la temática todavía y está hablando desde su perspectiva. Muy bien, hermano. Creo vamos bien. Este tema de hoy, bien interesante, porque nos va a ir iluminando cosas, que nos va a ir dejando un poco más tranquilo en la toma de decisiones dentro de un liderato. Hermano Reinaldo, amén. Bueno, me sucedió a mí esta semana precisamente y cabe en lo que estamos hablando de cuando se especula acerca de un texto. Resulta Amén. que mi pastor me dice, hermano Reinaldo, ¿qué piensa usted del texto del Salmo 51:5? Entonces yo le dije, Ajá. ¿cuál, hermano? El texto que dice, he aquí que David dice en ese salmo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Me Ajá. nombró solamente el texto, no me nombró el contexto. Entonces yo le dije, ¿por qué, hermano? Es que resulta que David está expresando ahí un hecho que sucedió con él. Y es que Isaí, mire cómo va la especulación, Ajá, una ajá, cosa ajá. desencadena en la otra. Dice, es que como, ¿qué es lo que está contando ahí David? ¿Por qué David no tenía ese apego con sus padres? Porque resulta, según la enseñanza, Ujú. resulta que Isaí era sumo sacerdote. Sí. Y al Isaí ser el sumo sacerdote, tenían la costumbre dentro del pueblo de Israel que a ellos los sacaban un año los sacaban para atender los de la tribu de Leví, atender las ceremonias y todo el tema que atendían los levitas. Y una vez al año le llevaban una mujer para que estuviera con el sumo sacerdote. Pero al sumo sacerdote le vendaban los ojos. O sea que estaba con esa mujer sin saber quién era. Resulta que cae la coincidencia, mire cómo es la especulación, cae Ujú. la coincidencia que le llevaron a la mamá, a la propia esposa, a Isaí, que era supuestamente el sumo sacerdote, estuvo con él, con ella quedó embarazada y por eso precisamente es que David dice que ha sido formado en pecado, me concibió mi madre, o sea que hay una situación ahí de pecado. Ay, Dios Imagínense mío. usted. La verdad, hermano más, yo escucho, yo escucho. Ah, sí, hermano. Ah, bueno. ¿Qué piensa usted, hermano Reinaldo? Me dijo mi pastor. Leo, no, déjeme estudiar, hermano, porque realmente yo no he estudiado el tema. Déjeme estudiar. Claro, Ujú. me vengo yo para la casa a estudiar. Yo nunca lo había escuchado, o sea, me parece extraño. Y comienzo Ajá. yo a estudiar, a mirar el contexto del Salmo 51, a mirar la historia de Isaí, la costumbre del pueblo de Israel. Todo falso. Santo.
Claro, porque Isaí nunca fue sacerdote, no era de la tribu Leví. Esa costumbre no era del pueblo de Israel, era una costumbre pagana. O sea, Ajá, ajá. una especulación completa, suponiendo, y voy y le pregunto ya a mi pastor, hermano, ¿y de dónde escuchó usted esa enseñanza? Discúlpeme. No, un pastor del Instituto Bíblico. Ay, Dios mío. Créame que yo quedé, le dije, con todo el respeto que usted me merece, yo no soy pastor, pero hermano, sentémonos porque yo estudié. Esto es así, 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 así. O sea, increíble hasta dónde podemos nosotros especular y volver de un texto todo un engranaje de cosas que no son. Increíble, increíble eso que usted está mencionando, hermano, porque, Dios mío, voy a pausar el video. Yo siempre fui curioso. Voy a reanudar. ¿Qué es lo que yo les pido a ustedes como líderes, pastores? Es que tomemos este conocimiento para nuestro provecho y a quien se pueda ayudar, se ayuda con humildad, porque también la gente a veces no se deja ayudar. Entonces, decirle, hermano, no sé, pero la Biblia plantea esto, aquello. El salmista David lo que está expresando en ese pasaje es la raíz de pecado que viene a través de la transgresión de Adán. Ese es el punto que yo observo de ese pasaje. Es decir, yo tengo una herencia de pecado y es la que nos ha dejado el primer hombre, Adán. Y si vamos a Romanos 5, encontramos que es coherente porque dice, por causa del pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres y todos los hombres fueron declarados pecadores. Entonces, la genética, una vez hablé de eso, la genética de pecado venía en la sangre del primer Adán. Pastor, explícanos eso. Bueno, leamos entonces ahora San Juan 1, 12 y 13. Por eso es que el Señor dice que a Nicodemo te es necesario que nazcas de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo o nace, trae la genética del padre. El genoma humano que hablan del el ácido desoxirribonucleico, el ADN, viene a través de la sangre, esas células. Entonces, si venimos nosotros de esa genética de Adán, todos los humanos, traemos el pecado, como dicen los católicos, original. Pero entonces Cristo aparece y nos da de su propia sangre a través del nuevo nacimiento. Entonces ya ahí dice el texto que fuimos justificados y nuestra sangre ahora, espiritualmente hablando de que Pablo habla del hombre interior, es la sangre del Cordero. Fíjese. Entonces ahora sí ya no podemos decir como dijo el apóstol, como dijo el salmista. En pecado me concedió. No, porque ahora somos hijos de Dios. Pablo, Juan lo dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora quiere decir que antes no lo éramos. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, ¿sabe? Y así sucesivamente. El nuevo nacimiento se pide a los candidatos a seguir a Cristo. Es por eso, para que el nuevo hombre o el hombre interior tenga el RH, se llama en Colombia, ¿no? Para que tenga el RH celestial, la sangre del Cordero. Y eso es lo que nos identifica como hijos del cielo, como hijos de Dios, por la sangre. Hay coros o himnos que dicen, por la sangre de Jesús del Calvario. Uno canta esos himnos y no le encuentra mucho sentido porque no entiende esto. Pero cuando uno entiende esto y uno canta el himno, yo me acuerdo tanto que confirmé el Espíritu Santo con un himno que era el himno 105, lluvia de bendiciones. Háblame más de Cristo. Háblame más de Cristo. Ahí yo confirmé las lenguas del Espíritu en un culto. Entonces me acuerdo tanto de ese himno. Entonces uno cuando está cantando y entiende las canciones o los coros, uno se los disfruta y recibe bendiciones. Leamos, hermano Reinaldo,
San Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Siga. los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Ahí lo que el salmista está diciendo, mire, yo tengo una genética de pecado que me guía el pecado. O sea, Señor, entiéndeme que soy un humano que aunque tenía la influencia tuya, que aunque tú me has bañado de tu gracia, internamente tuve una debilidad y tengo unas debilidades fuertes. ¿Sí ve? Y si usted va leyendo más abajo, él empieza a decir, Señor, crea en mí un espíritu nuevo, algo así, ¿no? O sea, dame como una renovación de lo que soy. Ellos anhelaban esto, pero no lo obtuvieron tal cual como nosotros hoy lo tenemos. Pero eran expresión y lo que estamos, se ajusta a lo que estamos hablando. Cuando el nuevo pacto llega, es algo poderosísimo porque ya se viene a crear en base a la manifestación de Cristo el Nuevo Testamento. Los apóstoles y Jesucristo son la base del Nuevo Testamento. Los apóstoles y Cristo son la base del Nuevo Testamento. Eso es lo que debemos entender cuando vamos a interpretar la palabra. Y ahora, uno tiene que fijarse es cuál era el mensaje de los apóstoles, porque había un mensaje. Y en base a ese mensaje, la gente que se convertía, o sea, el mensaje de los apóstoles no era tan complicado. Ahora les voy a hacer unas preguntas de cuál era ese mensaje. No era complicado. Luego lo que llegaron fueron instrucciones a la iglesia. Una cosa es el mensaje y otra cosa son las instrucciones a la iglesia que ya se está convirtiendo en base al mensaje. ¿Me entienden? Mire, una cosa es el mensaje, otra cosa son las instrucciones a la iglesia que está siendo los convertidos que llegan a la iglesia en base al mensaje. Entonces, instrucción es una cosa, mensaje es otra. Como cuando usted predica un culto en la calle, se arrepintió un poco de gente, se arrepintieron en base al mensaje, pero luego necesitan que las instrucciones para que ellos estén dentro de la iglesia. Y es ahí donde necesitamos a quién, al apóstol Pablo o a un Pablo que diga qué es lo que se necesita para estar dentro de la iglesia y cuáles son los roles que yo cumplo como cristiano dentro de la misma. Yo necesito saberlo porque traigo un poco de cosas en la cabeza de religión antigua, ¿entiende? Le hace capítulo 15 de Hechos, hermano Carlos Pedrosa, para que miremos un poquito esto. Estamos viendo brochazos del Nuevo Testamento para ir entendiendo. Capítulo 15 de Hechos. ¿Versículo qué, mi pastor? El 1, Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí. Hagamos de cuenta que usted hace parte de la iglesia primitiva, hermano Carlos Pedrosa y hermano Villamizar. Miren lo que está, lea otra vez el versículo. Listo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Amén. Hagamos de cuenta que un hermano de la iglesia llega y se encuentra con ese versículo. ¿Entiende? Yo quiero que ustedes me ayuden yo ya tengo la interpretación, pero yo quiero que ustedes piensen un poco y nos expliquen. Está diciendo, si ustedes no se circuncidan, no van a ser salvos. La pregunta, ¿eso está bien, hermano Villamizar? Eso está en la Biblia, No, pero ¿está claro, bien? no, claro que no. Ah, ¿y cómo es que uno es salvo entonces? ¿Cómo es uno es salvo, hermano Reinaldo? Pues ahí primero lo que hay que explicar, lo que hablábamos la vez pasada, la clase pasada o antepasada, primero hay que explicar el texto sobre ese mismo de Hechos 15:1.
qué es lo que está sucediendo ahí en el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque la persona dice, pero está escrito en la palabra, o sea, es la Biblia. ¿Cómo me va a decir usted que no? ¿Cómo me va a contradecir si está escrito? Lo primero que es que explicar el contexto de ese capítulo 15, de qué viene hablando y por qué el apóstol escribió eso a la iglesia, ¿cierto? Y luego sí señalar los requisitos que en el libro de Hechos, en el mandato del Señor Jesús, en los evangelios y aplicado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice como Hechos 4:12 que para ser salvos hay que ser bautizados primero el arrepentimiento, bueno, primero oír la palabra con fe para que crezca la fe, luego viene el arrepentimiento que se ejecuta a través de la obra del Espíritu Santo, lo lleva al deseo, al anhelo de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados y como consecuencia el recibir el Espíritu Santo. Ya se explica el plan de salvación como tal. Amén. Mire qué fantástico. Aquí vamos a ir poniendo los cuadros porque usted ha citado algo muy lindo, lo que usted explicó. Hay que mirar el contexto general en cuanto a la predicación de los apóstoles, porque son ellos los que están trayendo un mensaje y aquí ya va entrando una problemática que es de la misma iglesia, de la gente que se está convirtiendo. Lo que hay que pensar es remontarse, estábamos hablando la otra vez de lo que es el contexto remoto, el contexto cercano. Entonces uno ya como un experto en hermenéutica uno dice, no, vamos a revisar todo el libro de los Hechos. ¿Dónde es que comenzó esto? No tenemos otra predicación porque le dijeron a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén, o sea, no prediquen hasta que reciban el Espíritu Santo. Entonces, vamos ahora, para observar esto, Hechos capítulo 2, versículo, hermano Carlos Pedrosa. Aquí lo que estamos haciendo es observar la Biblia sin especular. Con la misma Biblia respondemos las preguntas. No es que mi punto de vista, lo que yo pienso, no, aquí vamos con la misma Biblia. ¿Dónde comienza el punto? Aquí es revisar lo que dijo el hermano Villamizar. ¿Cuál era el mensaje de salvación? Y aquí se presenta un problema, es que si no se circuncidan, no pueden ser salvos, pero ¿cuál era el mensaje de los apóstoles? Vamos a preguntarle a ellos mismos. Hechos 2, versículo 4 en adelante, hermano Carlos Pedrosa, y el hermano Reinaldo se ubica en Hechos 2:14. Ajá, empecemos ahí. Hechos 2, 4 en adelante. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Amén. Mas, Amén. ¿Se dio cuenta todas las naciones que hay ahí? Dice, muchas naciones bajo el cielo. Estaban haciéndose preguntas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién tiene que responder? Los apóstoles. Vamos al verso 14. Hermano Villamizar. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Siga. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel.
y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu Ahí, sobre todo. ahí. Si ve la predicación de lo que empezamos hablando de que ellos estaban citando siempre la Biblia referente al Antiguo Testamento. O sea, eran la base de ello para que el mensaje tuviera vehemencia y poder, era citar las escrituras. O sea, lo que ustedes están viendo aquí no es una especulación, no es un fenómeno extraño. Esto es una profecía que se está cumpliendo. Vayan y revisen los pergaminos. Por eso el Señor siempre decía, vayan y escudriñen las escrituras y se van a dar cuenta que ellas testifican de quién es el Cristo. Entonces, el desconocimiento de si Jesucristo es Dios es porque la gente no escudriña las escrituras, sencillamente. Ahora, ya el mensaje se está dando, Pedro está predicando, pero los 11 están de pie respaldando. Vamos a leer el verso 36 en adelante. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí. ¿Se da cuenta que la pregunta de qué deben hacer para salvarse, la respuesta del mensaje está ahí? Arrepentimiento de lo que usted dijo. Cuando Jesús predicó, la primera frase que existe en su mensaje se llama arrepentimiento. Marcos 1:15. La expresión primera que utiliza Pedro en el mensaje es el mismo, no cambia. El arrepentimiento. Y ahora sí viene el bautismo. Y como consecuencia que usted lo explicó, viene la llenura del Espíritu Santo, que ellos están siendo testigos de lo que ha pasado ahí, la llenura del Espíritu Santo. Siga leyendo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí, no solamente eran judíos, porque ustedes leyeron atrás que habían cretenses, habían árabes, habían de Siria, de Egipto, de muchas naciones. Se arrepintieron como 3,000. Ahora tenemos una iglesia que va comenzando que es multicultural. ¿Se están dando cuenta dónde está el meollo del asunto? Es una iglesia que es multicultural. Ahora, la palabra prosélito que leyó el hermano Carlos Pedrosa se investiga, son personas que aunque no eran judíos o no pertenecían a la nación de Israel, hacían un voto, un compromiso de abrazar toda la ley judía. Eso era un prosélito. Y eso se llevaba, era un proceso larguísimo. Era un proceso largo. Entonces ellos, es como lo escuchamos hoy, que los mesiánicos, que cosas así, ellos aquí abrazaban todo. Por ejemplo, si usted era judío y tenía un criado, y este criado decía, yo quiero pertenecer al judaísmo. Ah, bueno, comience con la circuncisión. Entonces, lo que está en el concepto que está en el hipocampo del cerebro, que se convierte en un carácter, ¿sabían eso? Cuando uno pasa mucho tiempo creyendo en algo, se le convierte en un carácter. ¿Sí sabían eso? Se le convierte en un carácter. Es decir, cuando una persona eh, no le pueden decir nada porque ya reacciona mal y reacciona mal, entonces pasa muchos años con esa forma de ser, se le convierte en un carácter, que es una persona mal geniada e iracunda. Ya se le volvió un carácter. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, lleva 20 años escuchando que la iglesia católica es la iglesia verdadera,
se le convierte en un carácter, o sea, es decir, algo que hace parte de su propia vida, que no ve otra iglesia fuera del catolicismo. Así le muestren con versículos, es porque se le ha convertido en un carácter. Entonces, ahí lo único que puede hacer el cambio es una intervención sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. Ahí es solamente. Si ven por qué el apóstol San Pablo nadie le predicó, sino que el mismo Señor tuvo que intervenirlo, porque es un hombre que tiene muchísimos libros en la cabeza y dice que respiraba amenaza. ¿Sabe qué significa respirar amenaza? Es una persona que está tan furiosa que gime. ¿No escucha gente que le da tanta rabia y como que gime? Pues el texto dice que Pablo respiraba amenaza, es decir, estaba como tan airado que dijo, denme en carta que yo los acabo a todos. Estaba furioso, ¿entiendes? Entonces el Señor dijo, no, a este lo aquieto yo mismo, porque él no le va a escuchar la predicación a nadie. Mire cómo era el aferrarse a la religión judía tan fuerte. Es tan fuerte que las personas que están dentro de la iglesia han recibido el Espíritu Santo y todavía tienen eso en el hipocampo de su cerebro. Vamos otra vez al capítulo 15, pero el hermano va a leer el capítulo 11, el hermano Villamizar, antes que el hermano Pedrosa continúe con el capítulo 15. Vamos al 11, Hechos 11. ¿Qué versículo, hermano, más? El 1. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ay, espera un momentito, mi hermano. Una cosa importante es, ¿sabía que cuando la persona se convierte al Señor y trae alguien dice vicios, ¿no? Que es una palabra castiza, pero trae como una conceptología cultural. Soy vegetariano, no hago esto, aquello. Viene con un poco de cosas. La gente piensa que apenas se convirtió, se bautizó, sacó todo eso de su cabeza. No, lo tiene ahí todavía. E incluso hay gente que está en la iglesia y dice, Sagrado Corazón de Jesús. Porque todavía tiene eso ahí. O Virgen del Carmen. O sea, tanto ha tenido eso de la Virgen del Carmen en la cabeza que aún se le sale. Con el paso del tiempo va quitando todo eso. Los gentiles, que eran personas paganas, pues ellos comían de todo, pero el judío no. Y aquí es donde se empiezan a dar los grandes problemas. Incluso se dan dentro de la iglesia. Cuando un hermano dice, hermano, es que si se hace esto, un hermano está fallando, se va a condenar. Y si no tiene los conceptos claros, puede hacer que esta alma viva afligida ante Dios. Leamos, aquí tenemos a los gentiles, leamos el 11, seguimos. Hermano Pedrosa. 11, el verso 2. Está leyendo el hermano Yamizar el 11. Yo leo el El 15. hermano Villamizar es el 11, sí, siga con el 2, el verso 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahí, mi hermano. Miren los problemas que se empiezan a crear ahora. Y esto se da, se da todavía en la iglesia. Mire, se hacen grupitos donde uno empieza a criticar a otro hermano que, ay, te están haciendo esto y aquello y eso no está bien. Eso se vio en la iglesia primitiva. Pedro era también una persona que aunque se convirtió, pues el judaísmo lo tenía metido en la cabeza. Mire, pues, lleno del Espíritu Santo y él ni siquiera quería ir a la no iba a ir a la casa de Cornelio. El Señor tuvo que le puso un lienzo ahí y él dice, Señor, yo esto no lo he comido nunca. El Señor le dijo, vamos a renovar tu mente. Aquí viene un punto que creo que usted me habló algo ahí que no lo vamos a hablar acá porque se hace extenso. Y lo que usted está estudiando del PNL es importantísimo.
porque entender el lenguaje es entender la mente humana. Entender el lenguaje es entender la mente humana. Porque ¿qué es el lenguaje? Es la representación mental y cultural de una región o país. ¿Por qué la persona se afecta cuando le dicen algo negativo? Porque las palabras generan emociones o crean carácter también. Crean carácter. Usted tiene una hija mujer, hermano Villamizar, y usted la llama desde niña mi princesa, qué hermosa es. Y yo tengo mi hija y aunque no físicamente no sea tan hermosa como las demás, así ella se encuentre en medio de las mujeres más hermosas del mundo, aunque le diga a alguien que está fea, no lo va a creer. No lo va a creer porque yo llevo años creando a través de mis expresiones un carácter en ella que ella se siente hermosa y se ve hermosa. ¿Se da cuenta? Eso es las palabras, lo que hacen las palabras, ¿no? Eso es el PNL que estudia eso, la neurolingüística. Ahora, ¿cómo aplicamos esa neurociencia? O perdón, la neurolingüística o el PNL. La programación neurolingüística se llama el PNL. Es que por base del tiempo, Pedro creó un carácter de que no podía comer nada inmundo supuestamente de esos animales. Se convierte al Señor, es lleno del Espíritu Santo y todavía tiene que eso programado en su mente y lo hace actuar y comportarse de esa manera de acuerdo al concepto lingüístico. ¿Quién lo hizo cambiar de planes? El Señor a través de una obra sobrenatural. Incluso, miren un punto relevante. Pedro llega a la casa de Cornelio y no está convencido de que realmente el Señor está con los gentiles. ¿Quién me dice por qué que no está convencido todavía? Hermano Carlos, a ver, descífreme eso. Usted ha leído mucho ese pasaje. Yo le vengo a afirmar que Pedro, aunque recibió la revelación y fue a la casa de Cornelio, no estaba convencido de que realmente Dios manifestara su poder para con ellos o que los tuviera en cuenta para la salvación. Dígame a ver. Ajá. Pregunta específicamente cuál es. La Perdón, pregunta no. es que aunque Pedro, mire, estamos hablando de la programación neurolingüística, es decir, Pedro tiene el concepto de que él nada inmundo puede comerse. Y para ellos los gentiles eran inmundos. O sea, no se juntaban con ellos e incluso creían que para ellos no era el evangelio. Tanto así, le digo que aun cuando la revelación él recibe que el lienzo baja y no llames inmundo lo que yo santifiqué y que tenía que ir a la casa de Cornelio, él, aunque va, tiene dudas todavía de que el Señor tenga propósitos con ellos. Esa es la pregunta mía. Explíqueme, ¿está de acuerdo conmigo o en desacuerdo? Y si desacuerdo, ¿por qué? Y sin acuerdo, ¿por qué también? Ajá. Bueno, yo creo que explicando desde la base con que iniciamos, de lo que usted dice, Sí. que el carácter, tanto una persona practicar algo, entonces la cultura ya se vuelve un carácter para él. Pues Ujú, nosotros hasta más adelante vemos que Pablo le tocó reprender a Pedro. ujú, Eso quiere decir que todavía ese carácter, de alguna manera, por su cultura ujú. y por las costumbres, hábitos que tenía en el judaísmo. Entonces, fíjese que allá creo que es en Gálatas, ¿no? Que él dice que le tuvo que resistir cara a cara, Sí, porque lo que señor. hacía era de condenar. Sí, señor. Amén, Así que lo amén. que hacía era una hipocresía. Sí, Cuando sí. estaba con los gentiles, participaba con ellos en todo, aquí para allá. Cuando venían los de los judíos, Ujú. se acogía y se apartaba de los gentiles. Entonces Amén. Pablo vio eso y tuvo que reprenderlo. Entonces yo creo, hermano, que todavía por cuestiones de su cultura y de que eso estaba en él, porque se formó un carácter, creo que Ujú. todavía, por eso él de alguna manera eso no, eso lo tenía todavía en su corazón y en sus prácticas como tal. Aunque ya Dios le había revelado, pues, por medio de Ujú. ese éxtasis, muchos hemos predicado por ahí, más y entonces por eso es que se da en el capítulo 15. Bueno, ya usted irá para allá, pero Ujú. ese es un concilio, el primer concilio que se da de la iglesia, Amén, donde amén. el centro del debate es eso, Amén. entre Amén. la circuncisión, las prácticas judías
para aplicarlas o no a los gentiles que se iban convirtiendo alrededor del mundo, Sí, ¿no? señor. Entonces, bueno, vamos a dejarle usted allá porque usted tiene que estar allá. Amén, amén. Entonces, aquí estamos sacando el extracto a la palabra, ¿no? Amén. Hermano Villamizar, gracias, Pastor Carlos. Yo lo veo desde el concepto de Pedro tan arraigado en la cultura judía, la expresión que lanza en el verso 44, aún a pesar de estarles escuchando hablar en nuevas lenguas, y que dice el Ujú. verso 46 que magnificaban a Dios, o sea, era un acto que para Pedro creó mucha conmoción. Y la expresión que él lanza en el verso 44 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Amén. como que no la creía, en el momento no la creía esa expresión, esa Ajá. pregunta, ese interrogante que se hizo él y lo expresó, fue lo que me hace a mí entender que para él no fue fácil el hecho de aceptar lo que Dios estaba haciendo, romper el paradigma. Hermano, ese era el versículo preciso. Ahí está la respuesta. Bíblicamente, sí, señor. También miren cómo le estamos sacando el estrato. Nosotros estamos aquí recorriendo a los personajes bíblicos, pero con bases de nuestra interpretación de lo que estamos encontrando, la problemática, el porqué y con bases bíblicas. No, ¿quién va? ¿Cómo vamos a decir que Pedro dudaba de que Dios le habló? Si aquí está la base. Porque Pedro, aunque tenía el Espíritu Santo, era un hombre como nosotros, normales. No sé a cuánto les ha pasado que el Señor le dice, mira, ve y ora por esta persona. Pero si usted discutió con su esposa en la tarde, usted tiene miedo de irle a poner la mano. Usted dice, ay, ¿será que Dios me va a usar a mí cuando yo estuve discutiendo ahora? Si ve el problema que tenemos arraigado en la mente, creemos que somos nosotros los que vamos a hacer la obra. Yo entiendo que tenemos que estar bien con el Señor en santidad y todo. Pero hermano, cuando Dios da la orden, es Él el que se va a glorificar. Es Él. Y es ahí donde un hombre se queda atónito y dice, Señor, ¿y usted lo hizo por medio de mí? No, yo no merecía que usted me usara en esto. Eso es lo que trae lo que es el agradecimiento y reconocimiento de que Dios de lo más vil puede hacer algo grande. Entonces nosotros a veces encerramos el poder de Dios en base a nuestra santidad y limitamos el poder de Dios a veces por eso. Lo he venido aprendiendo. Entonces, y ahí es donde mucha gente se frustró porque alguien dice, pero yo ayuné 2 días para predicar en tal evento y no me fue tan bien como el día que casi ni oré. No sé a cuánto les ha pasado. Un día que para este tema ni casi habían ni orado y tanta gente recibió la presencia del Espíritu. Ahí donde empezamos a mirar de que Dios hace como quiere. Y Él hace como quiere y no es en base a lo que nosotros somos, sino lo que es Él. Pues obviamente nuestra vida para con Dios debe ser una relación de que si vayamos a predicar o no, o si vamos a hacer algo, vivir una vida para Dios, obviamente sometida. Lo demás, lo que dice Pablo, se llama gracia, la gracia de Dios. Ahí está. Ahí están los pasajes bíblicos y estamos observando a través de las escrituras de que hay una problemática que a veces uno no entiende en la escritura y es, aquí no estamos haciendo ningún tipo de especulación. Por eso la temática de hoy era eso, observar las escrituras sin especular. Y hemos venido haciendo teoría y práctica. Teoría y práctica. Bien, para ir concluyendo, vamos a seguir ahora con ahí ya vimos la problemática. Dentro del cristianismo, los 3.000 que se convirtieron. Entonces, el problema lo encontramos en la conversión de los 3.000. Ahí está la congregación. Más adelante vemos que se convierte en 5.000 más. Mire cuánto más ya, 8.000 de diferentes pueblos. Pero estos, usted sabía algo, y yo quiero preguntarles algo a ustedes a ver qué tal, cómo piensan. Pero uno para entender bien la hermenéutica debe saber geografía bíblica.
que la están viendo los hermanos que están estudiando en el instituto. ¿Por qué? Porque lo ubica usted en los puntos geográficos. Lea, hermano Reinaldo, porque usted es el que está leyendo, el hermano está en el capítulo 15, los puntos geográficos. Esta gente que estaba aquí en esta fiesta solamente estarían por 50 días. Venían de diferentes partes del Mediterráneo, de Roma, de Asia, de Grecia, del occidente, y tenían que volver a sus pueblos. Es como acá yo escucho gente diciendo, yo quiero ir a Cartagena, quiero ir a Medellín. ¿Me entiendes? La gente se va a ir a un paseo a Cartagena, pero tiene que volver a... Ahora, un ejemplo, yo le he dicho a algunos, aquí le he dicho a la hermana Carolina, si vamos a Cartagena, va a estar el hermano Carlos Pedrosa, más otros hermanos que conozco, y ahí hacemos un recorrido y podemos pasar a Medellín. También tengo amigos, y ahí está el hermano Reinaldo que está, creo que es en Santander. Entonces uno dice, vamos a Santander y conocemos al hermano Reinaldo y entonces resulta que nuestros recorridos de las personas que vayan con nosotros, que algunos son inconversos, en un culto reciban el Espíritu Santo, sean bautizados y todo. ¿Qué va a pasar? Ellos tienen que volver ¿a qué? A su tierra, pero acá hay gente que les predique. Esto para que tengamos una cosmovisión de lo que vamos a ver ahorita. Uno dice, ¿y de dónde apareció Priscila y Aquila? ¿Quién les predicó? Leamos, hermano Reinaldo, capítulo 18 de Hechos. Mucha gente no sabe. Usted le pregunta a cualquiera, ¿y quién le predicó a Priscila y Aquila? Bueno, vamos a preguntarnos ahora. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, Ay, hermano, recién espérate un venido. momentito, hermano Reinaldo. Sí ve que este muchacho es judío, pero Pablo Ujú. está en Atenas, está en el occidente. Eh, Acá en Judea, Jerusalén es oriente y aquí Atenas es occidente. ¿Entiendes? Está lejísimo. Pero este mismo Aquila, Priscila y Aquila, vienen de Roma. Ahora vienen desde Roma y se van quedando por aquí en el occidente. ¿Por qué pasa esto? Cuando uno va mirando la ruta, es que eran rutas comerciales para poder llegar acá a Jerusalén. Habían unas rutas comerciales y usted lo van a leer después que ahí en el pasaje, de hecho, todo se van a dar cuenta que vuelve Pablo a viajar y va dejando a Priscila y Aquila en Éfeso, que Éfeso ya es como la parte de Asia. Entonces, así uno va mirando que la geografía bíblica es importante a la hora de la interpretación bíblica, porque uno se va ubicando y dice, sigamos leyendo, sigamos leyendo. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Ahí. Priscila. Si yo lo que dice natural del Ponto, Ujú. siga. Recién venido de Italia Ujú. con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue Ahí, a ellos. ahí, hermano. Ahora, hermano Reinaldo, pregúnteme por qué Claudio está como un Donald Trump de la época. Todo el mundo para su tierra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Ujú. Yo sé que quizás no lo va a poder responder porque se requiere un estudio muy profundo en el tema de la geografía bíblica y al mismo tiempo también la historia de la iglesia. En el tema de la historia de la iglesia, si uno comprende este punto, si no, no lo comprende. He ahí el punto, hermano Carlos, Carolina y hermano Reinaldo, de estudiar la teología. Porque cuando ve historia de la iglesia, empieza a comprender todos estos pasajes. Si no, uno especula. Y ustedes ya lo están pensando, todos estos hermanos que no han estudiado teología, están especulando con estos pasajes. Y es cierto, cierto. ¿Quién puede corregir a un médico? Un médico que sepa más. Sencillamente, sencillamente.
Entonces, todos, entre comillas, somos médicos de los que están mal en cuanto a pecado se refiere, los que no han conocido a Cristo. Todos predicamos. Pero la pregunta, ¿será que el medicamento que le estamos recetando es el que realmente necesitan para ellos tener una mejor vida? ¿O se requiere de que el médico, el predicador, adquiera más conocimiento para que recete el medicamento correcto a la hora correcta? Hermano Carlos Pedrosa, ¿por qué? Hay varias preguntas. Primero, ¿quién le predicó a Priscila y Aquila? Porque están convertidos. Segundo, ¿por qué Claudio manda a que todos salgan de Roma? Es que les caía mal, lo que no quería migrantes allá. Ujú. Bueno, primero para la primera pregunta que usted dice acerca de quién les predicaría o no a Priscila y Aquila, o dónde más bien Ujú. conocieron el Evangelio. Sí. Miramos de dónde eran ellos natural. Ujú. Dice que del Ponto. Sí. Entonces tendremos que regresarnos varios capítulos atrás, en Hechos capítulo 2, donde nosotros miramos la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad? Y donde había, dice allí, ahorita lo leímos, de todas las naciones debajo del cielo. Dame No, un paréntesis, hermano Carlos Pedrosa, porque está haciendo la interpretación correcta. Pero la pregunta es, ¿ya usted tenía ese previo conocimiento? ¿O ahorita que estábamos haciendo el análisis, usted tuvo la iluminación o ya le había hecho esa interpretación previa? sí, claro, lo que pasa es que usted dándonos todo esto, lo que tiene que ver con la interpretación, la hermenéutica, exégesis, uno va haciendo pues los análisis y Ujú, también ya usted nos había tocado someramente esto, ¿no? Entonces, de ujú. allí al conocimiento pues ya lo tengo, porque usted Amén. nos había tocado esa parte. Entonces, le quedó a uno ahí grabado y pues analizando eso, ¿no? Él era del Ponto, ¿no? Ujú. Natural. Entonces, cuando uno va a Hechos, entonces uno mira ahí toda la gente que estaba y Sí. dice la lectura del capítulo 2 nos muestra que había gente del Ponto. Quiere decir que Priscila y Aquila estuvieron ahí presentes. Ahí fue donde ellos pudieron haberse convertido. No Amén. estamos hablando de una conjetura ni especulando, estamos hablando de algo veraz. ¿Por Ujú. qué? Porque hay pruebas, Amén. hay bases. Excelente, 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 excelente. Si ven cómo nos vamos ubicando, ahora la pregunta es, ¿cree usted que la mayoría de los predicadores, si les preguntamos que dónde se convirtió Priscila y Aquila, nos podrían responder como usted ha respondido ahorita? No, hermano, creo que empezarían a especular. ¿Por qué? Por no tener el suficiente conocimiento. Es que eso es lo que es especular, falta de conocimiento o un conocimiento mínimo, no tan profundo. Amén, amén. Sí, señor. Viene la otra parte. ¿Por qué los están echando de Roma? Si de alguna manera eran residentes, porque mire, acá en el capítulo 2 habían residentes de Roma también. En otras palabras, había una embajada acá en Jerusalén, porque ahí dice el pasaje, y ustedes romanos aquí residentes. Y recuerden, y recordemos todos, que el imperio romano ya había invadido Jerusalén y Jesús nace bajo el imperio romano. Pero tenía que hacerse unos procesos también para adquirir nacionalidad, ¿no? Pablo tenía nacionalidad romana. Uno se pregunta, pues obviamente, Priscila y Aquila tenían su nacionalidad romana, pero sin embargo, aún así los echan de allá para que vayan a su tierra. ¿Qué pasaría? Vamos a Bueno, explicarlo. bueno, ahí sí, porque por la historia, porque ahí teníamos que mirar historia. Ujú. Y, Sí, señor, y sí, ahí sí señor. estoy. La Nada. historia es correcto. Bien, aquí en Historia de la Iglesia uno empieza a mirar cuándo comenzó la persecución. Entonces uno dice, la persecución comienza inicialmente con los judíos religiosos del Sanedrín. ¿Recuerdan el capítulo 4?
donde dice que les mandan estrictamente que no enseñen a nadie en ese nombre. Ahora, la política con la religión se une. A veces, la política y la religión se une. Y cuando la política y la religión se une, pues a veces atacan el cristianismo. Fíjese que entonces los judíos religiosos, que entre ellos estaba Pablo, querían apagar el cristianismo por la razón de que ellos, miren esta palabra, están diciendo que el Señor es Jesús. Mire, es impactante, mira. Vamos a leer Filipenses 2, 10 y 11. Ahora, una parte de aquí. Para los judíos ortodoxos no había otro Señor que el Yahvé del Antiguo Testamento. No había otro. Pero ahora están diciendo los discípulos que ese Señor del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Aquí ya empieza una guerra religiosa de concepto. Ya son enemigos del Sanedrín. Le dicen, vean, miren, no le enseñen a nadie esta doctrina, porque mucha gente los está siguiendo y están abandonando la doctrina de Moisés. O sea, ustedes son unos herejes. No les queremos hacer daño porque ustedes son nuestros hermanos. Pero es que esta gente tiene una revelación poderosa, no la pueden callar. Aquí vienen los problemas. Entonces ya tenemos un problema que es con la religión judía. Ok. No los podemos parar porque los encerramos y cuando los sacan de la cárcel, dice, estaban entregados a la predicación. Lean ustedes después, dicen, les mandamos estrictamente que no enseñaran a nadie la doctrina y ahora habéis llenado a todo Jerusalén de vuestra doctrina. O sea, ustedes no hicieron caso y esta gente no va a parar. Entonces aquí vamos a hacer algo. Tenemos que hablar algo y quien nos puede parar es el imperio. Quien los puede parar es el gobierno que cierre las iglesias. Mira lo tremendo. Aquí viene, se une la religión con la política para querer obstruir o detener el evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que van a decirle ahora a los emperadores? Están diciendo estos predicadores que el César, que es el Señor, no es el Señor, sino que el Señor es el que predican ellos. Ese Jesús que murió en la cruz. Ahora, toda persona que vivía tanto en Roma como en Jerusalén y todo, cuando se iban a dirigir al emperador, lo llamaban mi señor. Mi señor. Fuera quien fuera un esclavo, lo que sea. Ahora, el esclavo de un romano que se convierte a Cristo ya no le dice al emperador mi señor, sino que para él el único señor es Jesús. Ya es un rebelde. ¿Y quién es que está haciéndole cambiar de concepto a esta gente? Los cristianos. Y acá en Roma tenemos un poco de los que vinieron de allá, de esa fiesta, que residen aquí. Y entre ellos está ¿quién? Está Priscila y Aquila. Miren la historia cómo va. Pero ¿quién es el emperador de la época cuando comienza esto? Se llama Claudio. Entonces le mandan a decir a Claudio que los que están causando la revolución y casi que le van a dar un golpe de estado a los romanos son los cristianos porque ya van 8,000 que se han convertido. Notemos la población, ¿cuánto pudieran ser en esa época? Y ya nomás en una semana llevan 8,000 que están siguiendo a los apóstoles. ¿Qué le va a pasar al gobierno si usted fuera el emperador? Cuando lleven un año, esta gente ya nos sacó a nosotros el poder. ¿Entiende? Ahí está el meollo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer deportaciones masivas. Y en esta deportación, pues cae Priscila y Aquila, porque también hace parte de ese grupo evangélico que están diciendo que el verdadero Señor es Jesús. Filipenses 2, 10 y 11. Y hermano Carlos Pedrosa, no se olvide de Hechos, pero vamos a ir a
Vamos a Romanos 8, 28 en adelante. Pero primeramente leamos Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Cristo, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta que la pelea aquí es porque están llamando a Jesús el Señor? Y para usted investiga historia, se va a dar cuenta que al emperador era como un dios en la tierra. Era el amo, el Señor. Pero los cristianos no le dicen al emperador Señor. Lo tratan como un cualquiera. Entonces, los historiadores como Flavio Josefo, los que escriben acerca de las persecuciones romanas, le van a decir que cuando habían creyentes que hacían parte del imperio, es decir, un ejemplo, el hermano Reinaldo es digamos, un siervo del emperador o de algún general de allí, porque esos son como congresos, ¿no? Son senados, y por ejemplo, usted hace parte usted es hablemos en términos de ahora, usted es el conductor del senador tal de Roma. Entonces usted tiene prestigio, pero usted se ha convertido al Señor. Y ahora usted ya no le llama Señor, sino que le llama por su nombre. ¿Y qué pasó acá? ¿Usted no me está respetando? Somos amigos, no te vamos a hacer daño, replantea. Ahora se hace un artículo de ley, porque siempre se hace esto en los gobiernos, un artículo de ley que el que no confiese que el César es el Señor, tiene que ser muerto a causa de los leones o puede ser echado a la hoguera, y eran diferentes tipos de castigos. Se saca el artículo de ley, o sea, por ley usted tenía que llamar Señor al emperador. Pero los cristianos no lo hacen. Para ellos su Señor se llama Jesús. Y por eso era que ellos morían o entregaban sus vidas. Y entonces mire la carta para dónde va. La razón de ser de la carta a los romanos. Pablo les escribe y los motiva y los anima, porque están muriendo por causa de confesar a Jesús como el Señor. Hay un versículo que han malinterpretado los trinitarios que dicen, confiesa a Jesús como Señor y es salvo. No, ese versículo que dice que toda lengua que confiesa que Jesucristo es el Señor será salvo, se refería que moría, pero era salvo por ser fiel al nombre. En ese sentido, leamos 8:28 en adelante. Hermano Carlos Pedrosa. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Lea el verso 35 ahora, en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahí. ¿Usted se había preguntado por qué Pablo les dice estas palabras en esa carta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ya usted entendió el cuadro. Están siendo muertos por causa de no confesar que el César es Señor, sino Jesucristo. ¿Y quién los está matando? El Imperio Romano. ¿Y la carta para quién se la manda? Para los hermanos que están en Roma. Siga leyendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución. Ahí, O la hambre. palabra clave, ¿cuál es? Persecución. Persecución. No tendría sentido esa expresión si realmente no estaban viviendo eso. Ajá, siga. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se acuerdan lo que ya para ir sintetizando?
¿Se acuerdan los enemigos? ¿Por qué se da toda esta persecución? ¿Se acuerdan que les dije que era primeramente los religiosos ortodoxos, que era el Sanedrín, que lo vemos en el capítulo 4, que son los primeros que empiezan a impedir la predicación, pero ellos no se detienen, entonces se unen con el imperio, ¿no? Los creyentes, por una u otra razón, intentan explicarle a los judíos, a los religiosos, de que ellos no están en contra de la ley de Moisés. Sin embargo, ellos no lo ven de esa manera y pues buscan la manera de que el imperio los acribille, los mate. Vamos a leer Romanos 10. Usted va a entender ahora sí la carta a los romanos, hermano Pedrosa. Romanos 10. Romanos 10. Sí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Ahí. Se ve que Pablo empieza ahora sí a mostrar las dos caras de la moneda. Es que pues obviamente Pablo está diciendo, ustedes están aferrados a la ley de Moisés. Incluso creyentes que están en nuestra iglesia están aferrados a esos rituales. Pero tenemos ahora una enseñanza, un nuevo pacto, y esto lo trajo Cristo. Ustedes no lo quieren aceptar y bueno, algunos están siendo muertos por causa de aferrarse al Cristo que predicamos. Pero aquí les mando un mensaje a todos y los que puedan leer allí, es de que yo anhelo que Israel se salve. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Sigamos leyendo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora sí están entendiendo la cosa como por dónde va. Yo sé que tienen celo. Yo sé que están diciendo, ustedes se están apartando de la doctrina, pero no están haciéndolo con conocimiento. No lo están haciendo con bases. Aquí estamos haciendo la interpretación del texto. Siga. Siga. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí, anote esos versos. Mire, lo que está diciendo Pablo aquí a los judíos ortodoxos, el Sanedrín y todo, cuando Cristo aparece, ya ninguna persona que no se someta a las leyes mosaicas no va a ser juzgado porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, si estás en Cristo, cumpliste la ley. Pero ellos Amén. siguen aferrados a su creencia, pero eso no tiene ciencia. Ustedes no han entendido la llegada del Mesías. No la han entendido, dice Pablo en esa carta. Siga leyendo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí. Tremendo. ¿Se da cuenta? Entonces, que confiesen a Jesús, pero usted no podía decir eso frente al Sanedrín o a algún judío, no lo podía decir porque ellos no creyeron que Jesús fuera el Salvador. ¿No lo dice Juan 1:11? A los suyos vino, pero no le recibieron. Ellos no creyeron de que Jesús fuera resucitado. Por eso el mensaje de los apóstoles, la base de ello era que Cristo resucitó de los muertos. Entonces, ellos
Confiesan a Jesucristo es el único Señor. Estos son herejes. Ahora, y el César es el Señor, dicen los romanos. Es que el Señor es el César. No, no lo es. El Señor es Jesús. Entonces, aquí tenemos la espada y la lanza. Tenemos una hoguera para ti, Reinaldo. Confiesa que el César es el Señor y que Jesús es uno más de los profetas que apareció. No, 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 no. Jesucristo es el Señor. Ya hay muchos que han muerto. Y los que están quedando tienen un poco de temor. Entonces Pablo les escribe la carta para motivarlos y alentarlos a que permanezcan en su fe de confesar a Jesús como el Señor para que sean salvos, pero salvos de la condenación. Y ahora cogen los trinitarios u otros predicadores ese versículo para hacer la oración de fe que ellos dicen y que la gente salva. Pero aquí está el contexto de ese pasaje. Hacen una especulación y dan una mala interpretación. En vez de hacer una exégesis, hacen una exégesis y están llevando a mucha gente a la perdición diciendo que fueron salvados o que son salvos. Entonces, mis hermanos, hemos concluido con la temática de hoy, es observar bien las escrituras para dar una buena interpretación y no hacer especulación. Y hemos hecho un recorrido, ahí quedaron algunos pasajes que no los profundizamos, pero ustedes tienen herramientas para usted jugar con cada elemento y decir, vamos a ir suave. Vamos a observar bien estos detalles y no vamos a especular, sino que vamos a buscar el pasaje bíblico que me compruebe lo que yo estoy diciendo, si es verdad o no. Bien, mi hermano, si alguna aporte o una pregunta, vamos a tener espacio para una pregunta de cada uno. No, lo que quería recordarle era que queda pendiente entonces para la próxima, el capítulo 15, pues ya usted tiene otra temática para la próxima clase. Bueno, vamos así, vamos a ampliarlo un poco, pero vamos a empezar a mirar ya los evangelios y las cartas. Ok, porque lo otro que iba a decir también era si vamos a ver usted va a tocar la geografía en algún momento o no la va a tocar. Bueno, eso ya como les dije la otra vez, he visto algunos hermanos que ya no se han conectado. Por ejemplo, el hermano Reinaldo, perdón, el hermano Alejandro, me imagino que estará bien ocupado, pero él hizo hoy hizo su pago de mensualidad con la esposa y me dijo que sí, que había estado ocupadito. Pero si se ponen de acuerdo la mayoría, eso es una temática aparte porque no está dentro de el currículo de este diplomado. Yo se las puedo dar. Simplemente lo que pagarían es la mensualidad de los meses que se tome ver esa parte de geografía bíblica. Y qué importante que mucha gente la vea, porque hay gente que ha hecho el instituto y no maneja bien geografía bíblica, e incluso no maneja muy bien la hermenéutica tampoco. Qué bueno, yo digo, hay que aprovechar los buenos tiempos. Qué bueno porque ustedes se van convirtiendo en personas que pueden ayudar a otros. Y hoy por hoy, como estamos viendo tanto predicador que se está levantando, sí es bueno que nosotros analicemos la palabra bien, porque se está cumpliendo lo que Pablo dijo. Están saliendo predicadores conforme a sus propios deseos. Y esas iglesias están llenando de gente. Uno dice, pero ¿cómo es que se llenan de gente y están ahí? Y es una manipulación con el mismo texto bíblico. Impresionante, impresionante. Pero bueno, siervo, entonces sí, en la próxima clase vamos a tocar el punto de cuántos van a continuar ya con geografía bíblica. Y si no alcanzamos a ver todos los tópicos de lo que son las cartas, porque las tendríamos que ver por encimita. No, hermano, yo quiero profundizar en las cartas, al menos los elementos más importantes. Vamos a ver 2 meses más. Listo. Y tenemos manuales. Tenemos el manual de geografía bíblica. Cuesta $5. Ahí está. Entonces, bueno, yo creo que el hermano Reinaldo ya lo tiene porque él estudió el instituto, fue, hermano. ¿Usted tiene Sí, el manual? pero eso le quería mencionar. Es que cuando uno ve en el Instituto Bíblico Geografía y ve historia, la ve aislada.
Es decir, ve lugares y hechos históricos que no se cruzan con la palabra como lo hicimos hoy. Por ejemplo, y Ajá. precisamente lo del Ponto, la relación que hay entre el lugar geográfico y la historia y lo que sucede aquí en el texto sagrado. Ese enlace Ah, espectacular. Ahí uno le encuentra sentido a la sí. geografía y le encuentra sentido a la historia, que no sea aislada. A mí me encantaría que continuáramos y qué bueno que los demás compañeros estuvieran de acuerdo para que continuáramos y pudiéramos desde la historia y de la geografía encontrarle sentido al texto sagrado. Amén, amén. Sí, a partir de 4 personas arrancamos. Voy a hablar con la hermana Carolina y sí, estamos para eso. Y usted pueden comentarle a otra persona que no va a recibir un diploma, pero al menos va a recibir el manual y va a adquirir el conocimiento. Yo tuve un Claro. estudiante de Colombia que se llama Julio Orozco de Medellín. Él ya había hecho el Instituto Bíblico en la iglesia pentecostal, pero él dijo, yo no voy a entrar a clase, pero voy a pagar mi mensualidad para verme los videos. Y allá hasta el final él me escribió, mis hermanos, aprendí muchísimo, me despido. Entonces hay mucha gente que ya estudió, pero como el hermano dice, "Ey, ahí está el manual, pero no están los conectores como hemos hecho hoy en la clase. Ahí nomás están los puntos geográficos, los pueblos, pero no hay la explicación como tal que estamos viendo aquí y se le abre la mente al estudiante para comprender también mejor el manual. Eso sí es verdad. Así que mis hermanos, bueno, que Dios les bendiga ricamente y Amén, ahí amén. estamos, hermanos, para el próximo viernes tenemos la clase porque aquí estamos reemplazando la del viernes que no pudimos ver. O sea, este viernes hay clases. Este viernes hay clase, sí, señor. Ok. Amén. Ajá. Sí, exactamente. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les Amén. guarde. Excelente clase. Gracias, hermano Tomás. Amén, amén. Dios me le guarde. Gracias, pastor. Dios lo Amén. Amén. bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén.